Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, que corresponde a la lección 17 del curso La naturaleza del alma. Habitualmente siempre pronunciamos el OM 3 veces antes de cada clase, porque de esa manera se produce un alineamiento y una limpieza de los 3 cuerpos inferiores. El maestro tibetano da una clave práctica cuando queremos pronunciar el OM con fines esotéricos. Él dice que el primer OM conviene pronunciarlo flojito, suave, flojito, para limpiar el cuerpo mental. Podemos imaginarnos, si queréis, cómo el OM, el sonido, limpia nuestro cuerpo mental, nuestra aura mental. El segundo OM, él dice que lo pronunciemos un poco más fuerte que el primero, con el propósito de limpiar nuestra naturaleza emocional, nuestro cuerpo emocional. Y podemos visualizar cómo ese segundo OM limpia nuestro cuerpo emocional. Y finalmente, el tercer OM se tiene que practicar un poco más fuerte, pronunciar más fuerte que los anteriores, con el propósito o con la finalidad de limpiar nuestro cuerpo etérico y físico. Entonces, eso es lo que nos enseña el maestro tibetano en sus libros, sobre la pronunciación correcta de los 3 OMs. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el quinto rayo y su relación con la evolución y la iniciación. Como sabéis, el quinto rayo es el rayo de la ciencia y conocimiento concreto, pero es muchísimo más, como veremos a lo largo de esta clase. Los epígrafes de la lección son el sendero de retorno y el crecimiento autoiniciado, algo muy importante que hoy descubriremos, las 3 motivaciones de la voluntad relacionadas con las 3 iniciaciones y los problemas de separatividad, la discriminación y el alineamiento cuando el quinto rayo impacta la personalidad, cuando impacta el instrumento. Bien, en el primer epígrafe dice el sendero de retorno y el crecimiento autoiniciado. Lo que distingue a un discípulo o discípula probacionista de un aspirante es que él o la probacionista se esfuerza sobre todo para establecer su residencia en la cabeza, lo que llamamos la focalización en el cuerpo mental o en la cabeza. También se esfuerza el probacionista para controlar las fuerzas que forman su naturaleza emocional y, de alguna manera, también controlar el movimiento de la sustancia que se ha consolidado para producir sus cuerpos. Dice que la evolución lleva siempre al probacionista a un ciclo de oportunidad que se repite periódicamente, situándolo de alguna manera prematuramente en medio de la necesidad de la situación. Este ciclos de oportunidad, que si los dejamos pasar se repiten más adelante, siempre hay una nueva oportunidad, normalmente pues sitúa al probacionista en una situación pues complicada y que normalmente siempre es prematura y tiene que lidiar con ella. Entonces, el probacionista o la probacionista enfrenta esta triple tarea que acabamos de ver, de establecer la residencia en la mente, en el cuerpo mental, controlar las fuerzas del cuerpo emocional y controlar también la sustancia de los 3 cuerpos, incluido el físico, pues enfrenta esta tarea triple antes de comprenderla completamente. Y durante un cierto periodo de tiempo
se ocupa de ella de modo inconsciente. No sabe lo que está tratando de realizar, ni el por qué, sino que siente en su interior, sobre todo en la primera fase de la etapa probacionista, que tiene que hacer algo. Y en esta primera fase de la etapa de probacionismo, pues encontramos la fuerza de la propia evolución que lo impulsa en una dirección determinada, casi a pesar suyo. Y es cuando el probacionista, en esta primera fase, pues experimenta un gran dolor interno, un gran desgarro, porque en su interior hay esas dos luchas que existen entre el espíritu y la materia. Finalmente, la evolución le lleva al lugar donde el crecimiento consciente y el crecimiento autoiniciado se ven o se descubren como una posibilidad. Descubre el probacionista que puede crecer de manera consciente y que además puede iniciar ese crecimiento él mismo. Hablando en términos ocultistas, se dice que se encuentra metido hasta el cuello en la batalla librada entre las fuerzas del alma y las fuerzas de la personalidad. Por tanto, se produce un conflicto violento interior de enormes dimensiones dentro de su propio círculo no se pasa en el que está sumergido hasta el cuello. Este círculo no se pasa es el círculo de los tres cuerpos, más allá de los cuales pues no podemos ir. De manera que lo podríamos identificar o relacionar con nuestra aura etérica, nuestra aura emocional y nuestra aura mental. Y se produce, por tanto, un conflicto de enormes dimensiones dentro de su propio círculo no se pasa, en el que está sumergido hasta el cuello. Cuando se da cuenta de que únicamente le es posible terminar con este conflicto polarizándose en la cabeza, es lo que ya venimos diciendo a lo largo de muchas clases, de la tremenda importancia para entrar en el verdadero discipulado de la polarización mental, pues se da cuenta de que tiene que, para terminar este conflicto, entre este desgarro entre las fuerzas de su alma y las fuerzas de su personalidad, del espíritu y la materia, pues que lo tiene que enfrentar desde esa polarización en la cabeza, desde un posicionamiento mental. Por tanto, lo importante cuando se llega a ese punto, o llega a ese punto el probacionista que está comenzando, la pregunta fundamental es: ¿cooperará? ¿Cooperaré yo con las fuerzas de la evolución e iniciaré el comienzo del fin de este conflicto? Esa es la pregunta fundamental. En ese momento de clara visión, la persona puede aprovechar la oportunidad y decidir que se va a mantener polarizado en la cabeza, o también puede decidir libremente ignorar esa oportunidad, ese ciclo de oportunidad, y volverse a sumergir de nuevo en el conflicto, en la lucha de esas fuerzas durante otro periodo de tiempo. Es una decisión. Más tarde o más temprano, durante uno u otro ciclo posterior de oportunidad, tomará conciencia de las connotaciones de esta oportunidad que se va repitiendo hasta que al final tome esa decisión y pondrá sus pies por primera vez sobre el sendero de iniciación como probacionista. Ahora veremos que el sendero de probación para el probacionista pues comprende las tres primeras iniciaciones. Consideremos el tremendo significado de este acto. Dice el maestro: ha de situar sus pies sobre el sendero desde una
focalización mental, desde un posicionamiento mental. Y la única energía disponible para atravesar ese conflicto, ese desgarro entre el alma y la personalidad, y que lo ponga en movimiento en el sendero, es la energía de la voluntad. En ese momento es cuando, a pesar de la atracción de la materia, a pesar de la atracción de los tres cuerpos, se dice el probacionista: me levantaré e iré hacia mi Padre. Este es el primer esfuerzo consciente hacia la liberación y es su primera cooperación consciente con la energía divina de la voluntad. Este impulso de la voluntad viene más allá del alma. Viene desde la propia mónada, desde la chispa divina, el Dios que somos en nuestro interior. Entonces, este impulso de la voluntad viene de la propia mónada y llega a su alma espiritual trascendente, al cual le es transmitida. De esta manera, las fuerzas de la mónada, de la chispa divina, llegan a intervenir para actuar directamente sobre el conflicto que tiene lugar dentro de su círculo, no se pasa de los tres vehículos, de los tres cuerpos. Este primer impacto de ninguna manera dice aligera el conflicto. Sigue existiendo ese conflicto, pero lo mantendrá en la cabeza y por encima y casi libre de él, del conflicto, gracias a esa polarización mental, a esa decisión que ha tomado el probacionista cuando entra en la primera etapa. Las tres motivaciones de la voluntad relacionadas con las tres iniciaciones. Aquí es donde se describen con detalle cuáles son esas tres etapas del sendero de probación y tienen también relación con las tres iniciaciones. Bien, la etapa primera del sendero de probación tiene relación con, primero, con la voluntad de liberación del dolor a nivel individual y personal. Y este es el principio del crecimiento autoiniciado. La persona se quiere liberar del dolor y el sufrimiento individual. Y para eso toma conciencia de que puede ser el dueño de su destino. El probacionista se da cuenta plenamente de que puede crecer de manera autoiniciada y que puede ser el verdadero creador de su destino. No se siente ya una víctima de la vida y del destino, una víctima del karma, una víctima de Dios, sino que se da cuenta plenamente de que puede tomar en sus manos la rienda de su propia evolución y de su propio destino. Y esta es una etapa importantísima a nivel de toda persona que está empezando el sendero de probación y es justamente la etapa por la que está atravesando toda la humanidad en su conjunto. Toda la humanidad en su conjunto está tomando ahora conciencia de que puede tomar en sus manos las riendas de su destino. ¿Cómo? A través de un proceso de autocrecimiento dirigido desde nosotros mismos. Luego, la siguiente motivación de la voluntad y que luego vendrá o culminará con la segunda iniciación. La primera es llamada la iniciación del nacimiento del niño Cristo en el pesebre del corazón y la segunda iniciación tiene que ver con el bautismo. Se llama la iniciación del bautismo.
Entonces la voluntad en la siguiente etapa del sendero de probación es la voluntad de unirse con la vida una. Siente en su interior que dentro de todos los seres palpita el ser divino, vive el ser divino y por tanto desea unir su conciencia con esa conciencia de lo divino que vive dentro de cada ser que se encuentra. Ser humano, ser animal, ser vegetal. Dentro de la vida y todos los seres se encuentra esa vida una, el uno, y por tanto, pues desea unir su conciencia con la vida una. Esto significa un avance importante hacia la siguiente etapa espiritual. Cuando esta etapa de la voluntad de unión con la vida una llega a su culminación, pues se alcanza la segunda iniciación del bautismo. Y luego, la tercera motivación de la voluntad es la siguiente y más elevada, y es la voluntad de liberar del dolor y el sufrimiento a la humanidad. Se da cuenta plenamente que la humanidad está inmersa en terribles problemas, dolores y sufrimientos que ella misma, la humanidad, ha creado por falta de sabiduría, y entonces desea ayudar a liberar de ese dolor y sufrimiento a la humanidad. Y este es el verdadero comienzo del discipulado activo, la tercera etapa y final del sendero de probación, y al final lo sitúa al probacionista dentro de su propio ashram como un discípulo aceptado conscientemente, y alcanza en esa etapa al final la tercera iniciación, que se llama la iniciación de la transfiguración. Por tanto, en la primera etapa de la voluntad, pues surge esa invocación en su interior que le hace decir: me levantaré e iré hacia mi Padre. Padre-Madre, cuando decimos Padre, es siempre Padre-Madre, hacia lo divino. Y por tanto, este solo es el comienzo, que necesariamente es egoísta. ¿Por qué? Porque el probacionista que entra en esta etapa después de ser un simple aspirante, pues quiere liberarse del dolor y el sufrimiento, del dolor físico, del dolor emocional y del dolor mental. Entonces, esto es necesariamente, como le ocurre pues en las etapas de crecimiento de un niño, es egoísta. Un niño pequeño necesariamente es egoísta porque tiene que desarrollar su personalidad. Entonces, cuando lanza esta invocación y dice: me levantaré, iré hacia mi Padre, pues esto incumbe evidentemente al yo separado, a la personalidad y a su necesidad de escapar del dolor. Y esto es necesario, y esta es la etapa por la que pasan todos los probacionistas en su primera etapa. Dice que el conjunto de la humanidad, el maestro, está hoy en día acercándose a esta etapa, la etapa de tomar en sus manos su propio crecimiento autoiniciado y tomar las riendas de su destino a través esencialmente de la utilización creativa de la mente, del pensamiento. Por tanto, la humanidad se está acercando a esta etapa del autocrecimiento, y cuando lo alcance un gran número de seres humanos, se dice que esa gran parte de la humanidad habrá alcanzado la primera iniciación.
Por tanto, la humanidad se está acercando a ese momento de una experiencia repentina de clara visión. La humanidad individual y colectivamente pues está deseando liberarse del dolor y el sufrimiento, y también va entendiendo que solo lo puede hacer a través de ese enfoque en la cabeza, de esa polarización mental. Los líderes de la humanidad encontrarán un camino de salida, ayudarán a la humanidad, los verdaderos líderes de la humanidad, altruistas y con vocación, ayudarán a la humanidad desde ese valle del dolor hacia la cima de salida. Esto será reconocido como un crecimiento autoiniciado hacia la madurez espiritual de la humanidad. Los verdaderos líderes, y no me refiero solo a los líderes políticos, a los líderes en todos los ámbitos de la actividad humana, transferirán este concepto del crecimiento autoiniciado, y de esta manera una gran parte de la humanidad pondrá sus pies conscientemente en el sendero. En esta nueva era, dice el maestro Rakoczy, la idea o concepto más importante de los diversos conceptos acuarianos, dice que es el del crecimiento autoiniciado. Y en esto es importante que lo reflexionemos. Porque esta lección tiene mensajes tremendamente prácticos para todas las personas que están intentando servir al plan divino. Repito, dice, en esta nueva era, la idea o concepto más importante de todos los que hay es el crecimiento autoiniciado. Es decir, que el ser humano puede tomar las riendas de su destino en sus manos. Puede crecer y convertirse en lo que quiera ser. Esta idea no es nueva en sí misma, ni mucho menos, pero hasta la fecha únicamente ha conseguido impactar solo en unas cuantas mentes en cada época determinada. No ha logrado impactar en toda la humanidad. Dice que reflexionemos sobre el significado espiritual de este concepto, del crecimiento autoiniciado. El de llevar nosotros mismos nuestro destino en nuestras manos, crecer de una manera consciente. Dice, considera sus muchas implicaciones y sus efectos sobre la humanidad. El ser humano normalmente crece porque existe una ley básica de la conciencia. Ya vimos las tres leyes en las primeras lecciones, las tres leyes divinas que rigen el proceso humano, que es la ley de evolución, la ley del renacimiento o la ley de reencarnación y la ley de causa y efecto o ley del karma. Por tanto, el ser humano está bajo esa ley básica de la evolución o la ley básica de la conciencia que le impulsa pues siempre a seguir adelante. Y en cada encarnación lo hace hacia el lado positivo de su naturaleza. Y dice el maestro, incluso en aquellas vidas en las que parece una persona malvada, inferior o miserable. Pero esta evolución, evidentemente, es un proceso lento, es como la subida a la montaña, dando vueltas y vueltas, pero es un camino siempre en espiral ascendente. Entonces, esta evolución es un proceso lento y largo, con el que el ser humano tiene muy poco que ver. Es un crecimiento, pues, de manera natural, lento, del que se encarga la propia ley de la evolución y la propia conciencia de cada ser humano. Entonces, de repente, cuando la persona que aspira, la persona simple aspirante, descubre que puede a través de su propio esfuerzo iniciar un periodo de crecimiento y desarrollo autoiniciado, entonces
entra en la siguiente etapa de evolución. Puede concebir un objetivo de crecimiento espiritual en su interior e iniciar las experiencias y prácticas que crea oportunas que le irán ayudando a encarnar ese objetivo. Por tanto, cada ser humano, a través del descubrimiento de que puede crecer en conciencia a través de su propio esfuerzo autoiniciado, con esa decisión, pues cada ser humano puede convertirse en un Cristo, en un Buda, en quien desee ser, porque tiene la voluntad de hacerlo. Y el destino o el karma ya no le van a limitar, puesto que ha alcanzado ese lugar en el que se ve a sí mismo o a sí misma como el creador de su propio destino o la creadora de su propio destino. A través del proceso creativo, del pensamiento, cada ser humano puede convertirse en aquello que quiera ser. Deja de ser prisionero de su propia herencia, de su entorno, de su familia, de su sociedad o de un mecanismo de respuesta que es la personalidad. Esta es la verdadera visión de libertad a la que la humanidad en su conjunto se está acercando. Convertirse en lo que quiera ser la propia humanidad. De esta manera, consideramos el plan divino desde una perspectiva diferente en su relación con la conciencia de la humanidad de hoy en día. Y también podemos ver con claridad el campo de servicio en el que el probacionista puede entrar, porque podemos ayudar a otros seres humanos que están dando esos primeros pasos dentro de ese despertar de la primera etapa del probacionismo, pues enseñándoles que pueden ser los creadores y constructores de su propia vida y de su propio destino. Por tanto, esto también se considera uno de los mayores campos de servicio hoy en día. Y dice que gradualmente eliminamos toda duda respecto a lo que constituye la acción correcta en cualquier circunstancia determinada. Bien, la primera etapa a la que se está acercando prácticamente el conjunto de la humanidad dice que vemos que el punto de vista separativo del hombre también es utilizado como una herramienta al servicio del plan. Ese concepto del crecimiento autoiniciado, que está impactando y que impactará más y más a la humanidad en su conjunto, ya tiene creado un camino natural de acercamiento, ya creado para él mismo, por la propia evolución. Por eso va a ser cada vez más fácil para la humanidad darse cuenta de que puede tomar en sus manos las riendas de su destino y dejar de creerse una víctima también del destino. A ese camino se le puede sacar partido con el atractivo, cuando lo enseñamos a los demás, se le puede sacar partido con el atractivo de la liberación del dolor, puesto que puede ser utilizado para impactar las mentes y los cerebros de los hombres. Es dar también este mensaje también de una manera atractiva, porque evidentemente la mayoría de las personas también se quieren liberar del sufrimiento. Por eso dice que el maestro que es una buena estrategia utilizar este atractivo de liberarse del dolor y del sufrimiento, pues para transmitir este concepto, quizá el más importante de la nueva era, del crecimiento autoiniciado para impactar las mentes y los cerebros de los seres humanos. Dice, no os preocupéis de que la motivación de que el conjunto de la humanidad tenga que ver con el yo separado, puesto que la personalidad es la que quiere liberarse de manera egoísta del dolor y sufrimiento, porque dice, tener en cuenta que esto forma parte de la evolución. Alegrémonos de que estemos ya en la dirección ascendente, que está marcada por esa invocación interior
de la persona que está en esa etapa, que dice: me levantaré e iré hacia mi Padre. Incluso si es desde la necesidad del yo separado, del ego, de escapar del dolor. Bien, la segunda motivación que hemos visto, en síntesis antes, es la voluntad hacia la unión con la vida una. Pero esta segunda etapa, que culmina con la segunda iniciación del bautismo, esta unión hacia la vida una, esa motivación de seguir adelante y de evolucionar, llegará cuando se haya dado el primer paso y por tanto culminará con la segunda iniciación. La clave es ¿dónde me encuentro yo? ¿Dónde me encuentro yo y cuál es el siguiente paso que tengo por delante? Dice: todos aquellos y aquellas que se sienten sincera y seriamente atraídos hacia este curso de la naturaleza del alma se encuentran en la fase tercera y final del discipulado, en probación, donde la motivación de la voluntad se dirige a ayudar a liberar a la humanidad del dolor y su sufrimiento en su conjunto. Repito, porque esto es importante. Todos aquellos y aquellas que se sienten sinceras y seriamente atraídos hacia este curso de la naturaleza del alma se encuentran en la fase tercera y final del discipulado en probación, donde la motivación de la voluntad se dirige hacia la humanidad en su conjunto, para ayudarla a liberarse del dolor y el sufrimiento. En los tres planos, en los tres mundos. En el plano físico, en el plano emocional y en el plano mental. Aquí, el probacionista inicia ese servicio que le situará dentro del ashram como una discípula o un discípulo aceptado. Cuando culmina esta etapa, está atravesando la tercera iniciación, donde su necesidad de servir a los demás se dirige a preparar, evidentemente, a preparar su instrumento para un mayor servicio cada vez. Y también a su necesidad de servir a los demás se dirige a la contribución activa con la vida una a través de un vehículo todavía imperfecto, porque nuestra personalidad todavía es imperfecta y el servicio se tiene que realizar a través de un triple vehículo, una triple personalidad todavía imperfecta y llena de defectos. Por eso, nunca se puede caer en el espejismo de que no podemos ayudar a los demás, no podemos servir a los demás, no podemos servir al plan divino hasta que la personalidad esté mucho, mucho más perfecta. No, hay que hacerlo desde donde estamos, aceptando la imperfección de nuestra personalidad. Y ya llegamos al último epígrafe, que dice: los problemas de la separatividad, la discriminación y el alineamiento cuando el quinto rayo impacta el instrumento. Dice: es durante esta etapa de probación, que está regida por el quinto rayo de ciencia y conocimiento, es durante esta etapa que el probacionista trabaja conscientemente con el quinto rayo de conocimiento concreto y ciencia. Este trabajo consciente con el quinto rayo se refiere en la tercera etapa y última, antes de convertirse en una discípula o discípulo conscientemente aceptado en el ashram de un maestro. Dice: esta energía, el quinto rayo, le permite utilizar su mente y desarrollar ese conocimiento del plan con el que hará lo siguiente: discriminar entre lo real y lo irreal,
cada vez más. Discriminar entre lo esencial y lo no esencial cada vez más. Y discriminar entre lo importante y lo menos importante cada vez más. De manera que esta energía le permite desarrollar ese conocimiento del plan, porque no solo tiene que el probacionista en esta etapa tiene que intentar servir al plan, tiene también que intentar conocerlo. Por tanto, la utilización del quinto rayo desde un punto de vista de realización de la conciencia del alma va haciendo a nuestra mente una herramienta cada vez de una percepción cada vez más aguda en la discriminación. Dice que todas las formas de meditación, independientemente del rayo predominante del pensamiento simiente, todas las formas de meditación técnicamente son una expresión del quinto rayo. Todas. La forma misma de meditación, que es un proceso de alineamiento matemático, es también una actividad del quinto rayo. De este modo vemos que el probacionista se apropia y dirige esta energía del quinto rayo de conocimiento o ciencia hacia una actividad, la que decida, cuando alinea su personalidad y sus vehículos con su alma espiritual a través de él mismo como meditador. Lo repito, vemos cómo el probacionista se apropia y dirige esta energía de quinto rayo hacia una actividad, cuando alinea su personalidad y sus cuerpos con su alma espiritual a través de un foco mediador, él mismo como meditador. Y ahora lo explica un poco más. Su foco de identificación se convierte en el mediador entre el espíritu, tal como es visto desde el nivel del alma espiritual, y la materia, los tres cuerpos. Por consiguiente, el probacionista en la tercera etapa intenta equilibrar el espíritu, la conciencia y la materia en cualquier actividad que lleve a cabo. Intenta equilibrar el espíritu, la conciencia o el alma y la materia desde su particular actividad de servicio. De este modo, la probacionista o el probacionista, ya lo sabemos, mantiene su residencia en la cabeza, preferentemente, como sabemos, en el centro Agna. Es la primera polarización en el que cuando se despierta el centro Agna asume el control de todos los centros inferiores. Luego, controla las fuerzas de su naturaleza astral y emocional, y el probacionista finalmente empieza a controlar en alguna medida el movimiento de la sustancia que se ha originado para formar sus tres cuerpos. Es ahora cuando el probacionista se da cuenta por completo de la necesidad de crear conscientemente las formas que sus energías tomarán para aparecer a la luz del día. Y hemos dicho muchas veces que todo probacionista en la última fase del sendero de probación, y todos los discípulos y discípulas son magos blancos que se dedican a crear formas, organizaciones, cualquier situación de acuerdo a lo que ellos entienden y sienten que es el plan divino. Por tanto, se da cuenta por completo de la necesidad de crear conscientemente las formas mentales, emocionales y físicas que sus energías tomarán para aparecer a la luz del día, es decir, para que sean visibles a los ojos
de la humanidad, de los seres humanos, de su prójimo. Hasta este punto se ha sentido satisfecho de dejar que la evolución, su inconsciente, su entorno, sus vecinos, la sociedad y finalmente el plan divino, como algo vago y desconocido, pues dictaran sus experiencias y por tanto la dirección de sus energías. Pero a partir de esta etapa se da cuenta de que no solamente debe subordinar su voluntad a la voluntad divina, sino que también tiene la obligación de averiguar la voluntad de Dios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Como dice la gran invocación, la voluntad divina que los maestros conocen y sirven. Ellos se esforzaron por averiguar esa voluntad y finalmente el ser humano llega a conocer la voluntad divina. Hablamos de la voluntad del logos planetario, porque nunca perdamos de vista que todo lo tenemos que relacionar con nuestro logos, con el logos planetario en que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces, es su responsabilidad conocer el plan divino y cooperar con él con conciencia total y despierta de lo que está haciendo. Esto lo logra a medida que se va alineando con el espíritu como su alma espiritual trascendente y como la materia. Es el alineamiento que tiene que ir desarrollando todo probacionista en la tercera etapa. Alinearse tanto con el espíritu, con la mónada, con su alma espiritual trascendente o la conciencia y con la materia vista como la fuerza de la sustancia que hay dentro de sus vehículos, pero también en su entorno y también en sus experiencias. Y esto lo hace a través de él mismo como un foco mediador, como un foco meditador. Dice, crea una línea de energía desde su propia alma espiritual y a través de sí mismo como un foco en el cuerpo mental. Polarizado a nivel mental, crea una línea de energía que va desde su alma espiritual a través de sí mismo como un foco en el cuerpo mental y llega a cualquier forma, ya sea de sus cuerpos, de una situación o una experiencia, que temporalmente a él le concierna. Y de esta manera establece ese alineamiento entre el espíritu, la conciencia y la materia. Y esa materia expresada a través de sus propios cuerpos, una situación en su entorno o una experiencia. Así alcanza el conocimiento finalmente, alcanza el conocimiento y un entendimiento del propósito de esa forma. Toda forma de nuestros cuerpos, toda situación externa o toda experiencia tiene un propósito. Y por tanto, cuando logra ese alineamiento, se dice que el probacionista en la tercera etapa alcanza el conocimiento y el entendimiento del propósito de esa forma, cuerpo, de esa situación o de esa condición. Es lo que dice el maestro tibetano, llega al significado de lo que se encuentra el discípulo en su vida diaria. Y conforme medita, conociendo ese propósito de esa forma, es capaz de imprimir el propósito de esa forma en ella para cambiar su apariencia de acuerdo al plan divino. De manera que trabajando sobre esas formas es capaz de mejorar su apariencia, no solo de los cuerpos, sino sobre las situaciones externas, sobre sus propias experiencias, de acuerdo al plan divino. Y esto tiene que ver con el camino de la magia blanca.
del que venimos hablando y de la construcción de las formas en los 3 niveles de acuerdo a los propósitos de Dios. A esto lo llama el maestro la alineación triangular de las formas. Y dice, ya con esto acabamos, utilizando esta técnica del 5º rayo de conocimiento o ciencia, pues practicando la alineación triangular de las formas, el probacionista aprende a crear su propio tiempo y espacio, que vimos en la lección anterior 16, en el que se explicaba que el probacionista, el discípulo, crea su propio tiempo y espacio y además contribuye a la vida una en el servicio de su plan y toma finalmente la 3ª iniciación entrando en el ashram como un discípulo aceptado conscientemente. Sobre esta técnica no me he querido extender porque la tenéis a vuestra disposición en la lección 17 al final y pues allí se dan todos los detalles para ir practicando esta alineación triangular de las formas a fin de ir consiguiendo ese alineamiento entre el espíritu, el alma o conciencia y la materia y por tanto pues hacer que gracias a esa alineación y armonía pues podamos trabajar de una manera como lo hacen todos los discípulos conscientes. Bien, hemos llegado al final de la lección. Es una lección muy interesante, sobre todo el concepto del crecimiento autoiniciado, que va a ser el siguiente paso para la humanidad y que puede constituir un campo de servicio muy grande para muchos probacionistas, trabajar para dar a conocer las múltiples maneras en que los seres humanos, la humanidad en su conjunto, puede tomar las riendas de su destino, pues es una lección muy práctica y muy interesante. Bueno, entonces las personas que quieran descargarse el libro, aquí tenéis el enlace. También aconsejamos que las personas que si pueden o tienen tiempo se lean previamente la lección. La próxima clase será una recapitulación de las lecciones 15, 16 y 17. Haremos recapitulación porque como hemos visto y nos han aconsejado, es mejor pues hacer una asimilación y una integración de 3 lecciones periódicamente para que se obtenga un mayor beneficio. Por tanto, las personas que tengan interés pueden estudiarse de nuevo la lección 15, 16 y 17. Y damos las gracias pues a todas las personas que están trabajando en este proyecto grupal y que está llevando a cabo pues el grupo del World Teacher Trust de Barcelona. Muchas gracias y ahora voy a dejar de compartir y doy la palabra a Rosa porque os va a dar en primer lugar alguna pequeña novedad. Buenas tardes a todas y a todos. En el chat os voy a poner el glosario de los conceptos de la naturaleza del alma, que ya los compañeros lo han finalizado y va a ser muy interesante para cuando estudiemos las lecciones, si hay algún concepto que no acabamos de entender, lo podáis comprender mejor. Os lo pongo en el chat. Os recuerdo a las personas que os envío por correo electrónico la documentación, que con el cuestionario y el PDF también os voy a enviar el glosario para que lo podáis acceder mejor. El glosario también lo colgaremos dentro de la web del World Teacher Trust Barcelona, Basanta, ¿de acuerdo? Pero aquí también, pues Rosa os lo envía como una primicia, pues para que lo tengáis y podáis consultarlo
siempre que veáis algunos términos o algún término que os pueda parecer complicado. Entonces, siempre lo ideal es ser independiente, ser autosuficiente. Entonces, este glosario pues está ideado justamente con todos los términos que a lo mejor pues alguno os puede resultar nuevo. En realidad, cuando lo consultéis veréis que no dice nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, es lo que ya ha enseñado el tibetano en sus libros, de lo que ha enseñado Blavatsky, de lo que ha enseñado Kumar y Krishnamacharya y todos los iniciados de la jerarquía. Pero sí que es verdad que a veces aparecen en el libro La naturaleza del alma algún término nuevo que aquí podéis entonces estudiar y de una manera sencilla. Pues si os parece bien, iniciamos el turno de preguntas. Os acabo de permitir de que podáis abrir vuestros micrófonos para hacerle las preguntas a Valentín. Los que preferáis me lo podéis hacer por el chat. Me alegro mucho que tengáis todo claro. Valentín, una pregunta. Sobre el tema de las iniciaciones, la tercera iniciación es considerada la primera a nivel interno, ¿no? Si podrías explicar esto. Sí, vamos a ver. Dentro del sendero de iniciación hay 5 iniciaciones que simbólicamente están descritas en la vida mística de Jesús. La primera es el nacimiento del niño Jesús dentro del corazón, la primera. La segunda es la iniciación del bautismo. La tercera, la transfiguración, como le pasó a Jesús en el monte Tabor. La cuarta es la crucifixión y la quinta es la resurrección. Entonces, las 2 primeras iniciaciones las otorga Maitreya. Maitreya. Pero en la tercera iniciación, el iniciador es Sanat Kumara. En la tercera, en la cuarta, en la quinta y también posteriores, en la de Chuan, porque el sendero evolutivo de la conciencia humana no acaba en la quinta. Sigue la sexta, la séptima, la octava, la novena. Son estados de conciencia que no podemos ni imaginar. Fijaros, Maitreya está atravesando la séptima iniciación. Maitreya. Pero Sanat Kumara está en la novena. Es decir, que es un sendero de expansiones de conciencia, ¿no?, que no podemos ni imaginar. Entonces, técnicamente, la tercera iniciación que da Sanat Kumara se le considera la primera iniciación mayor dentro de la jerarquía. Significa que hasta la tercera iniciación puede haber un retroceso, una caída. Se puede tener la primera y segunda iniciación y tener un retroceso, caer. Pero después de la tercera iniciación ya es imposible caer, porque Sanat Kumara lo que ha hecho ha sido estabilizar la vibración de los cuerpos físico, etérico, emocional y mental en un nivel vibratorio del cual ya no es posible
pues caer. Por tanto, se la considera pues a la tercera iniciación la iniciación mayor de la jerarquía, en el que ya existe un dominio bastante importante del cuerpo mental y la persona, el hombre o la mujer, pues forman parte de un ashram y son discípulos conscientemente aceptados. En la primera y segunda iniciación podemos ser ya discípulos de un ashram, pero no somos conscientes. Es solo en la tercera, debido a esa ceremonia interna de la tercera iniciación, en el que se cobra conciencia y también se adquiere la continuidad de conciencia. Es decir, que a partir de ese momento el discípulo o la discípula sabe qué hace durante la noche y lo recuerda cuando se despierta, y a partir de ahí también, cuando desencarna, en la siguiente encarnación empieza a tener los recuerdos de quién fue en la vida anterior. Eso es la continuidad de conciencia. Esto es lo que Kumar enseña como la construcción de la inmortalidad del cuerpo etérico, el cuerpo de luz dorada. De manera que nos hablan de la misma experiencia, del mismo fenómeno espiritual, con diferentes palabras según el instrumento o el canal a través del cual ha llegado esa sabiduría. Pero todos hablan de lo mismo. Kumar habla de la creación de la túnica dorada, tercera iniciación, habla de la inmortalidad del cuerpo etérico, habla de la túnica dorada, no diamantina, porque esa es posterior, y el tibetano también lo dice de otras palabras. Por eso es importante estar acostumbrado a leer diferentes tradiciones esotéricas serias, porque nos ayuda a entender pues cualquier sabiduría que está encerrada en cualquier escritura o en cualquier libro sagrado. Entonces, ya hemos dicho en la lección de hoy, sobre todo, que la humanidad se está acercando a la primera etapa de probacionista, con ese crecimiento autoconsciente, tomar las riendas de su destino en sus propias manos. Una parte menor de la humanidad está atravesando la segunda iniciación, y las personas, dice textualmente el curso, que las personas que se sienten atraídas por este curso, aunque les resulte difícil, que no lo niego, que es difícil, pero ahí está también el gusanillo, Es decir, si algo es fácil, pues resulta que ya lo tenemos ya más que masticado. Entonces, lo que tenemos por delante y lo que a veces no es difícil es lo que nos da el impulso pues para investigar y para estudiar y reflexionar y meditar. Entonces, esa tercera etapa en el que sentimos como nuestro el dolor de la humanidad, el dolor y el sufrimiento, y queremos colaborar con el plan de Dios para aliviar ese sufrimiento, que es lo que hacen ya hace miles de años la jerarquía, pues esa etapa finalmente demostrada en el servicio, porque las manos tienen que estar llenas. Uno no se presenta al iniciador con las manos vacías, se presenta con las manos llenas. Eso finalmente culmina con la tercera iniciación, que no es un regalo, simplemente es el reconocimiento de que hemos llegado a ese estado de conciencia, de amor y de compasión, en el que nos importa, lo primero es aliviar el sufrimiento humano, de la humanidad. Entonces, eso finalmente culmina con la tercera iniciación, y que en los planos internos pues está descrito pues con ciertos detalles en el libro Iniciación Humana y Solar, y sobre todo también descrito en el 5º tomo de Alice Bailey, que es los rayos y las iniciaciones.
Así que eso es lo que puedo decir sobre la tercera iniciación, llamada la transfiguración, y que supone cuando se alcanza una transfiguración real de los tres cuerpos. Por eso los discípulos que acompañaban a Jesús en el monte Tabor se tuvieron que tapar la vista, porque de Jesús salían unos rayos de luz extraordinarios. Entonces se llega a transfigurar, por eso se llama la tercera, la de la transfiguración, se llega a transfigurar el cuerpo físico también, las moléculas físicas, gracias al descenso de la energía de la mónada, de nuestro Dios en nosotros, y por tanto se produce esa transfiguración del cuerpo físico, la transfiguración del cuerpo emocional y la transfiguración del cuerpo mental. No su perfección, pero sí una gran transfiguración, a partir de lo cual, a partir de ahí, la discípula o el discípulo aceptado que ha tomado esa iniciación, pues en muy poco tiempo, en 1, 2, 3 vidas, puede alcanzar la maestría. Porque en el sendero del discipulado, pues la curva de evolución es prácticamente vertical, ascendente. En esta fase de la evolución, tercera, cuarta y quinta iniciación, intervienen sobre todo las energías de los signos cardinales, la cruz cardinal de los signos cardinales, que efectúan o expresan sus energías a esa persona de una manera tremenda, porque las energías de la cruz cardinal están compuestas solo por los rayos del Padre, rayos masculinos. Ahí todo es fuego consumidor. Rayo primero, sobre todo, rayo tercero, quinto y séptimo. Por tanto, en esas pocas vidas después de la tercera, pues el ser humano es sometido a un proceso ígneo en el que se queman rápidamente en esas 1, 2, 3 vidas esas impurezas, y logra la cuarta iniciación, que se llama la iniciación del Arhat, y la quinta iniciación del adeptado. Por tanto, es un proceso hermoso, un proceso importante, un proceso instituido por Shambhala y la jerarquía hace 18 millones de años, que sigue permaneciendo el mismo, pero las circunstancias que tienen que atravesar las discípulas y los discípulos probacionistas, pues sí que han ido cambiando. Pero el sistema iniciático ha permanecido desde entonces igual. Pero sí que han cambiado las circunstancias y ahora se exigen cosas diferentes a los probacionistas que se les exigían en los siglos pasados. Valentín, Isabel nos pregunta, ¿nos puedes hablar de la iniciación de la humanidad que tuvo lugar hace poco, como indicó el maestro Kumar? Bueno, son pequeñas iniciaciones de la humanidad, pequeñas iniciaciones que ayudan a que la humanidad se acerque más y más a la primera iniciación jerárquica. Es la que hemos visto en esta lección, en la que la mayoría de la humanidad sabrá que puede tomar en sus manos las riendas de su destino mediante ese crecimiento autoconsciente. No se sentirá esa humanidad que es víctima del destino o víctima del karma o víctima de las estrellas o víctima de nadie, sino que tomará conciencia de que
es la creadora de su propio destino y que cada ser humano puede convertirse en lo que desee. Eso todavía, evidentemente, no pasa. Solo tenemos que ver a nuestro alrededor. Con lo cual, todas las iniciaciones que pueda pasar la humanidad son pequeñas iniciaciones que nos van acercando a esa gran iniciación mayor, la primera. En este proceso, evidentemente, el dolor y el sufrimiento está causando un gran despertar. Acordaros del enunciado del mantra de unificación, que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. El dolor siempre trae una recompensa de luz y amor. Por tanto, la humanidad pues está atravesando en estos momentos un periodo de sufrimiento y de dolor porque hay muchas cosas a las que está apegada o creencias o ideas y que esto ya no le sirve. Y la única manera pues es pues, a través de Saturno. Saturno es el que nos da la oportunidad y de Plutón también para que veamos lo que tenemos nosotros en nuestro ser, en nuestra personalidad. Plutón nos está mostrando lo que llevamos dentro, la oscuridad. Por tanto, nos vamos acercando a esa primera iniciación que nadie sabe cuándo será a nivel global y todas las pequeñas expansiones de conciencia de las que habla Kumar y otros maestros, pues nos están ayudando a dar un pasito tras otro de acercamiento a esa gran iniciación planetaria. Otra pregunta, Valentín. Marta se pregunta, ¿cómo puede ser que aún siendo malvados en nuestras encarnaciones estemos en nuestra naturaleza positiva? No. Lo que dice el maestro Saint Germain es que, y también lo dice el maestro Seviví en una de sus meditaciones esotéricas, ocultistas, acordaros cuando dice el maestro Seviví, acuérdate siempre de que quien peca es tu sombra, no eres tú. Peca tu sombra, tu personalidad, no eres tú. Entonces, a pesar de las imperfecciones humanas, a pesar de muchos errores importantes de los seres humanos, el alma humana sigue siempre evolucionando. Evolucionará más lentamente o más rápidamente, pero en el plano, después de desencarnar el alma humana, en el Devacán, pues se queda todo lo que no le sirve al alma. Y en el plano mental, en el Devacán, perdón, en el Kama Loka, en el Devacán, en el mundo mental, el alma reflexiona y destila sobre las cosas buenas que había hecho. De manera que siempre el alma se lleva alguna cosa buena de cada encarnación. Aunque hayamos sido, pues, bueno, personas poco edificantes, dejémoslo así. Pero el tema hay que verlo desde el punto de vista de la evolución de la consciencia. Dentro de la humanidad, que es como un colegio, hay muchas clases. Y hay muchas almas que están en las primeras clases de párvulos. Y ahí cometen muchos errores. Son almas jóvenes. No podemos juzgar a un niño que está en P3 con 3 años a un niño que está en bachillerato. Porque el chico que está en bachillerato ya ha pasado por las clases previas. Por eso los maestros no juzgan a los seres humanos. Dividen a la humanidad solo entre los que saben y los que todavía no saben. Entonces, la evolución se encargará de ir
ayudando a todos los seres humanos a evolucionar gracias a la ley del karma, la ley de causa y efecto. Entonces, la ley del karma y efecto va ajustando todos los efectos a las causas y a través del dolor y el sufrimiento, el ser humano pues va evolucionando hasta que se da cuenta de que si mete la mano en el fuego se quema. Pues mejor no meto la mano en el fuego. Cuando aprende eso, pues empieza a discernir, a discriminar, hasta que llega un punto en el que está cansada la persona de sufrir y se da cuenta de que tiene que ver la vida desde una perspectiva mental, no emocional, sino mental. Ver las cosas con raciocinio, ver las cosas con reflexión. Y a partir de ese momento, pues ese ser humano se da cuenta de que puede tomar las riendas de su destino. ¿Cómo? Aplicando el pensamiento. Y a través de la aplicación del pensamiento se da cuenta de que puede finalmente crear el destino y puede convertirse en lo que quiera. Eso es hacia lo que se está acercando la humanidad en general. Por eso he dicho antes que todavía nos falta tiempo, evidentemente. Nos falta tiempo. Pero el dolor y el sufrimiento pues nos está ayudando, nos está ayudando. Por tanto, hay que ver las cosas siempre desde la óptica, si podemos, más elevada, desde el punto de vista de las leyes divinas, que son solo amor y compasión. Entonces, la personalidad en sus primeras vidas, en su primer trayecto evolutivo, pues claro, la pifia constantemente y hace cosas, pues sí, malvadas, pero gracias a la ley del karma y del dolor que va a recibir en sus carnes, pues al final el alma encarnada se da cuenta de que no tiene que hacer muchas cosas. Así que todo está bien organizado, todo está bien dispuesto gracias a esa propia ley de la evolución. Otra pregunta, Valentín. Sí. Isabel nos comenta, el maestro Kumar contó que el emperador Bali, que era un diabólico que dando, llegó al reino celestial. ¿Una solución es dar, dar y dar? Bueno, los mitos, las leyendas, las parábolas tienen siempre múltiples significados. De hecho, 7 significados. Entonces, este mito, en concreto, pues también tiene 7 significados. Entonces, uno de esos significados, pues es ese en un nivel, pero tiene significados cada vez más profundos. Esa actitud de dar, lo que viene a decir es que tenemos que compartir y dar a los demás nuestras propias habilidades, compartir nuestros talentos, nuestros dones, compartir nuestros recursos, nuestra energía física, emocional, mental. Ese dar es el símbolo de esa actitud de darse a los demás, de ayudar a los demás. Y coincide en la tercera etapa de la etapa aprobacionista, en el que estamos completamente interesados y absortos en aliviar el sufrimiento y el dolor de la humanidad más que nosotros mismos. Entonces, hay que leer, por tanto, cada mito, pues, a través de nuestra propia reflexión. Pero entendamos que cada mito tiene 7 niveles de interpretación. Igual que cada escritura sagrada. Sea el Bhagavad Gita, sea la Biblia, hay 7 niveles de interpretación. Entonces, bueno, no nos quedemos simplemente con la primera interpretación que nos venga. Intentemos, pues, reflexionar y ver
pues más niveles, más profundos de cada mito. En el chat no hay más preguntas, Valentín. Uh-huh. Bien, para terminar, pues voy a hacer una reflexión, porque en esta lección se dice algo tremendamente importante y es el paso que está dando la humanidad para entender que podemos dejar de ser víctimas del destino y que podemos crecer interiormente, espiritualmente, si así lo decidimos. No somos víctimas del destino, somos creadores de nuestro destino. Y esto es un punto de inflexión y de servicio que pueden tomar muchos y muchas probacionistas para ayudar en este proceso de despertar de la humanidad. Podemos ayudar muchísimo a que sean conscientes personas que no tienen nada que ver con el campo esotérico, pero que sienten ese gusanillo, sienten ese dolor interno, ese desgarramiento interior, y podemos ayudarles justamente a que sean conscientes de que pueden tomar su crecimiento interior en sus propias manos. Ese es un campo de servicio necesario. Y como ponía esta lección, es quizá el concepto más importante que se debe inculcar a los seres humanos, a la humanidad en general. Que no somos víctimas del destino, que podemos crear nuestro propio destino y convertirnos en lo que queramos. Bien, dejo aquí esta reflexión porque esto puede ser un campo de servicio importante para muchas personas. Organizar proyectos que vayan en esta dirección. Bien, lo dejamos aquí. Os doy las gracias más sinceras. Gracias de todo corazón y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 2 semanas. Muchas gracias de todo corazón. Cuidaros.